Bienvenidos y bienvenidas a este foro denominado Modelo Económico, Estado y Conflicto Armado en el Pacífico. Le damos una cordial bienvenida a nuestros panelistas, a las personas que nos escuchan a través de las emisoras de toda la región Pacífico y a quienes nos ven a través de los canales digitales de la Comisión de la Verdad. Soy Jacqueline Micolta Victoria, analista de los procesos de diálogo social de la Comisión de la Verdad para la región Pacífico. Y me da mucho gusto acompañarlos en la conducción de este foro que se realiza en el marco de la conmemoración de los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz y los 3 años de trabajo de la Comisión de la Verdad. Este será un diálogo entre diferentes líderes de la región que a través del análisis y las reflexiones intentarán explicar cómo el modelo económico, la presencia diferenciada del Estado y el accionar de los grupos armados se interrelacionan para convertirse en factores que generan la persistencia de la violencia y la crisis humanitaria en la región. Este espacio hace parte de una serie de acciones de carácter participativo, simbólico, cultural y político que permitirá ambientar la ruta hacia el legado de la Comisión de la Verdad en esta región. Se trata entonces de poner en diferentes lenguajes los factores de persistencia del conflicto armado interno, identificados en toda la dinámica de escucha que desarrolló la Comisión durante su mandato, con el propósito de visibilizar y posicionar el sentido de la verdad como un bien público y legado de un futuro posible para la región del Pacífico. A continuación, les invito a ver un video que nos pone en contexto los impactos del conflicto en el territorio, un aporte del narrador de la costa pacífico nariñense, Carlos Rodríguez. Víctima es el territorio. El duro conflicto armado para el pueblo es muy notorio. Por esta misma cuestión, víctima es el territorio. Un completo revoltorio, afros e indígenas han vivido. Desde la misma colonia, grandemente han padecido. El indígena sometido, la raza negra esclavizada y de forma descarnada, ahora son victimizados por cuenta de la violencia y el duro conflicto armado. Su territorio afectado de un modo muy nocivo por un impulso foráneo, agresor y extractivo, de gobiernos permisivos al negocio de la minería, a otros males dando vía para cogernos de emporio, como impactos desastrosos para el pueblo muy notorio. Además de los velorios por tantos asesinatos, el territorio ancestral recibe muy duros tratos. Los bosques, desde hace rato, cortados sin compasión, minas y ríos a montón, arrasados sin piedad. Víctima es, en realidad, por esta misma cuestión. Una dura situación que reafirma ese maltrato es la explotación minera en el Chocó, el atrato con la palma en Tumaco, afectado en forma dura, Zaragoza en Buenaventura, contaminado el Vaivén, Guapi y el Anchicayá como víctimas también. El territorio es el sostén de la vida de la gente, mas su práctica ancestral cambió de forma evidente. Se afectó grandemente por el conflicto que acecha. La caza, pesca y cosecha dejaron de ser notorios. Sin duda alguna, por eso, víctima es el territorio. Cuando ya se han cumplido 5 años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, también se cumplen los 3 años de la implementación del mandato de la Comisión de la Verdad, como una de las 3 entidades del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Hoy, Sistema Integral para la Paz. Hemos invitado a Alejandro Eder, a Naka Mandinga y a Adith Bonilla a este conversatorio. A ellos hoy les doy una bienvenida. Bienvenido, Alejandro Eder. Muchas gracias, Jacqueline. Un saludo a toda la mesa principal y a todas las personas que nos están acompañando. Bienvenido, Mayor Naka.
Muy buenas tardes, Jaque. Un caluroso saludo para los participantes en el foro y para todos aquellos hermanos y hermanas que nos escuchan en este tan importante foro que trata temas trascendentales para la vida de los grupos étnicos en Colombia. Bienvenida, Adi Bonilla. Muchas gracias, Jacqueline, por el espacio que le brinda la Comisión de la Verdad a la Macropacífico, a las zonas, a los territorios de Buenaventura, Quibdó y Tumaco, para que podamos revisar a la luz de estas personalidades que hoy nos acompañan, los hallazgos de persistencia, de los factores de persistencia que no han hecho posible que el territorio pacífico viva en paz. Muchas gracias a ustedes por haber aceptado esta invitación de parte de la Comisión de la Verdad. Y los hemos traído a este espacio para que nos cuenten a partir de sus experiencias en el trabajo hacia la verdad, en el trabajo por la paz, por los derechos étnicos territoriales y los derechos humanos, para que nos puedan llevar a reflexionar sobre el modelo económico, sobre la presencia del Estado y el conflicto armado. Todos estos vistos como elementos de persistencia del conflicto, identificados por la Comisión de la Verdad en estos 3 años de escucha en los territorios, donde la Comisión ha escuchado a las víctimas, donde la Comisión ha escuchado a la comunidad. Es importante anotar que la Comisión de la Verdad inició sus labores el 28 de noviembre del 2018, que conformó equipos de trabajo en Chocó, en la costa Caucana, en la costa Nariño y en Buenaventura. Estos equipos trabajaron desde las Casas de la Verdad, y esto se hizo en medio del conflicto armado que persiste y que en muchos de estos municipios se ha incrementado, aún después de la firma del acuerdo de paz hace 5 años. En este momento quiero darle la palabra a Adi Bonilla, no sin antes contarles que Adid está vinculada a la Comisión de la Verdad como coordinadora de la Territorial Chocó desde el año 2018. Ella es ingeniera geógrafa, egresada de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con maestría en conflicto y paz de la Universidad de Medellín. También es especialista en educación ambiental y en estudio y evaluación de impacto ambiental de la Universidad Santiago de Cali. Tiene experiencia en la formulación de planes de etnodesarrollo en las comunidades afros, planes de ordenamiento territorial y resolución de conflicto intra e interétnicos. Ha acompañado a las comunidades étnicas del Chocó en la delimitación de sus territorios, en la restitución de los derechos territoriales. Adid hará una presentación sobre los factores de persistencia identificados por la Comisión de la Verdad en la región Pacífico durante estos 3 años. Adid, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Lo primero, explicarle a nuestros participantes al foro que la Comisión de la Verdad en estos 3 años, que arrancaron desde noviembre del 2018, ha iniciado una carrera maratónica por todo el país, llegando al territorio, a los territorios, donde desde allí con las diferentes voces y escuchas, no solamente de las víctimas, sino también de los testigos, de los responsables, de los firmantes de paz, pudo hacer una contrastación de lo que pasaba en los territorios. La información que la Comisión de la Verdad ha recogido parte no solamente de lo que hemos documentado, sino también de la contrastación con las fuentes de informes que no solamente se tomaron de artículos de prensa, de otras, de ONG, del Estado, de universidades, sino también de los informes que presentaron de manera escrita las comunidades que por alguna situación no pudieron dar su testimonio de manera presencial. En ese orden de ideas, de las cosas que nos tocó lidiar para poder llegar a estas conclusiones que vamos a presentar, no solamente estuvo el tema del aislamiento de los territorios, la falta de conectividad con internet, las difíciles vías y los sitios tan incomunicados que nos tocó llegar de la región del Pacífico, sino que se le sumó en el año 2020 la pandemia, que no nos permitió por 12 meses o 18 meses aún salir al territorio. Nos tocó mediante la virtualidad poder hacer esta escucha para poder llegar a estas conclusiones. La Comisión de la Verdad,
en el capítulo que se llama la macroterritorial Pacífico, pudo encontrar y contrastar de todo esto que hemos narrado anteriormente como factores de persistencia. La definición que se le da para los factores de persistencia son aquellas causas o combinación de ellas que explican la permanencia de un patrón del conflicto armado interno a lo largo de un tiempo. Recordemos que la temporalidad analizada por la Comisión de la Verdad arranca desde el año de 1958 hasta el 2016, que fue la firma del Acuerdo de Paz. En esa línea, la Comisión de la Verdad y el equipo de investigadores de la Macropacífico pudieron identificar como factores de persistencia para la región del Pacífico colombiano, conformada por las tres casas de la verdad, Tumaco, Buenaventura y Chocó, los siguientes. La primera, la continuidad de la guerra y la intensificación de la violencia en todo el Pacífico se debe, aparte de los desarmes incompletos, nuevas disputas territoriales y consolidación de órdenes sociales por parte de los actores armados. El segundo factor que vemos muy fuerte es la perspectiva extractiva continua, priorizando los procesos económicos para la inversión de capital y la visión de desarrollo. El oro, la coca, la madera y los megaproyectos como factores vinculados y subyacentes del conflicto armado interno, la vinculación de élites locales y regionales a los beneficios generados por este desarrollo extractivista complejiza la superación de los factores de persistencia. Uno de los terceros factores que encontramos, la promesa incumplida de la autonomía a los pueblos étnicos y el goce efectivo de los derechos territoriales. Existen distintos actores que se oponen a la formalización de los derechos diferenciales étnicos y la real implementación de la normatividad definida desde la promulgación de la ley de la Constitución de 1991, no solamente para las comunidades negras, sino para las comunidades y los pueblos indígenas. El cuarto factor, la perspectiva militarista que limita la presencia del Estado al accionar de la fuerza pública en los territorios de frontera. Y el quinto y último, la desprotección como factor de persistencia, porque se agudiza la vulnerabilidad de las comunidades étnicas y se mantienen privilegiados la población dominante y las élites regionales, en medio de contextos fallidos de desmovilización o presencia continuada de los grupos insurgentes. Todos estos factores que les hemos expresado, les hemos manifestado, fueron los hallazgos que hizo los investigadores de la Macropacífico en la escucha profunda que se hizo en estos 3 años, lo que no ha permitido que cese los procesos de violencia y de confrontación en el territorio pacífico colombiano, que no ha permitido que las comunidades vivan un minuto en paz y vivan con un futuro incierto. Agradecemos a Edith por esta explicación tan amplia de estos factores de persistencia que son precisamente el resultado de un proceso de investigación y de escucha profunda de la comisión. Gracias, Edith. Para la comisión, las verdades se narran desde el territorio. Es por ello que hoy nos acompaña Naka Mandinga, afrodescendiente que vive en el territorio afroindígena del Pacífico. Obtuvo el título de licenciado en Ciencias Sociales en la Universidad La Sabana. Es coautor de la Ley 70 de 1993, o Ley de Comunidades Negras. Ha sido educador por más de 30 años y ha impulsado la creación de consejos comunitarios y solicitud de títulos colectivos para los territorios ancestrales de las comunidades negras. También ha acompañado a varias naciones por América, Europa, Asia y África, visibilizando la situación de los afrodescendientes en los contextos sociales de los estados en los que habitan. Quiero empezar este diálogo haciendo la pregunta al mayor Naka. De los factores de persistencia que nos ha mencionado Edith, ¿cuál cree usted que tiene la mayor o el mayor impacto en la región del Pacífico? Jackie, muy buenas tardes nuevamente. Bueno, frente a la pregunta, es bastante difícil diferenciar entre estos 5 factores de persistencia porque todos aplican en el Pacífico. Todos siguen causando efectos
sobre la vida de nuestras comunidades. Pero voy a hacer énfasis principalmente en tres, ¿sí? El primero, la continuidad de la guerra. No solo la continuidad, sino el incremento de la guerra. Después de la firma de los acuerdos de paz, en el Pacífico la guerra se ha incrementado. Han surgido nuevos grupos armados, ¿sí?, que ya no obedecen a una columna vertebral o a una cabeza visible, sino que son islas que operan de manera independiente, ¿sí? Lo que ha ocurrido es que ha habido una transformación del conflicto. Antes de la firma de los acuerdos, ¿sí?, había una insurgencia que atacaba principalmente a la fuerza pública, las estaciones de policía, ¿sí?, a los comandos militares, ¿sí? Aunque sus efectos perversos causaban estrago sobre nuestras comunidades, hoy lo que estamos viviendo, y pareciera que la guerra está diseñada contra las comunidades. Hoy ya no se están atacando los cuarteles militares y las estaciones de policía, sino que están violando normas elementales del derecho internacional humanitario, cuando se prohíbe la movilidad de las comunidades dentro de su territorio, ¿sí?, cuando se imponen normas por encima de la autoridad tradicional de las comunidades negras e indígenas, ¿sí? Ahí se están violando nuestros derechos. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Hay más bien un incremento del conflicto y está dirigido sobre nuestras comunidades. En segundo aspecto que me parece de relevancia es el factor de la promesa incumplidas a las autonomías de los pueblos, ¿sí?, y el goce efectivo de nuestros derechos. La promesa que se nos ha hecho a nosotros del goce efectivo de nuestros derechos no han sido cumplidos en lo mínimo, aunque ya hace 28 años se nos reconoció como autoridad dentro de nuestros territorios colectivos. La Ley 70 establece que los consejos comunitarios son la máxima autoridad de administración interna de los territorios colectivos. No hemos podido hacer ejercicio de gobernabilidad ni de control territorial, porque hay unos ejércitos de ocupación dentro de nuestros territorios que impiden el goce y disfrute de los derechos de nuestras comunidades como tal, ¿sí? Y repito, eso se ha incrementado mucho más ahora después de la firma de los acuerdos, ¿sí? Primero que todo, la FARC no fue capaz de desarmar a todos sus miembros. No fue capaz. Hubieron unos bloques que no entraron en ese acuerdo, ¿sí? Pero además de ello, hubieron un montón de milicianos, jóvenes que ellos vinculaban a sus filas, ¿sí?, para que hicieran trabajo, pero no hacían parte directo de la organización. Esos jóvenes no se desmovilizaron, ¿sí?, y ahora hacen parte de los grupos residuales, ¿sí?, de esas nuevas grupos que se crearon después de la firma de los acuerdos, ¿sí? Eso está causando estrago en nuestras comunidades, no ha permitido, repito, hacer el ejercicio de gobernabilidad entre nuestros territorios, mucho menos el goce y disfrute de nuestros derechos. Y como tercer factor, ¿sí?, de persistencia, quiero hacer énfasis en la desprotección de nuestras comunidades, ¿sí?, que incrementa nuestra vulnerabilidad. Hay una desprotección grandísima sobre nuestras comunidades. En el caso de Buenaventura, aquí al lado de Buenaventura está la base naval de Bahía Málaga, una base que tiene tecnología gringa. Allí hay un ojo electrónico que explora la región del Pacífico, ¿sí?, pero no alcanza a percibir
a los delincuentes que atracan a nuestras embarcaciones aquí en la zona costera y en la misma bahía de Buenaventura. Ese ojo no los alcanza a percibir, ¿sí? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo así que ese ojo sí puede detectar las embarcaciones que llevan clorhidrato de cocaína hacia Centroamérica, ¿sí? Que van a alta mar, a más de 60, 100 millas de altura, pero las que están aquí en la bahía de Buenaventura no lo alcanzan a mirar? Concluye uno fácilmente lo que dice en su libro Paco Gómez Nadal, ¿sí? Indios, negros y otros indeseables. Nosotros los afrocolombianos seguimos siendo considerados indeseables, ¿sí? Para el Estado colombiano, los agentes del Estado. Es decir, acá no se está matando seres humanos, se está matando simples descendientes de esclavos africanos. Por lo tanto, esa tecnología y esa capacidad que ha desarrollado la fuerza pública y el ejército colombiano para combatir la delincuencia y que lo han demostrado en operaciones de alta complejidad, como la operación Jaque, que dio como resultado la liberación de los americanos de Ingrid Betancourt y de otros, la operación mediante la cual lograron dar de baja al guerrillero Raúl Reyes, la operación última inmediata que dio como resultado la captura del narcotraficante Otoniel. Esas son operaciones que demuestran la capacidad que tiene la fuerza pública y el ejército colombiano, ¿sí? Pero en el caso de nosotros, los negros del Pacífico, esa capacidad no es capaz de detectar a los delincuentes que todos los días masacran y asesinan aquí en el casco urbano de Buenaventura, en la zona fluvial y costera, ¿sí? Entonces, es una muestra más de que nosotros no interesamos al establecimiento estatal de este país, ¿sí? Me parece que es necesario reflexionar sobre eso porque esos factores de persistencias siguen victimizando a nuestro pueblo y nosotros notamos como una negligencia por parte del Estado. No interesamos para el Estado colombiano. Muchas gracias, Mayor Naca, por su intervención, por traer a la opinión pública estas verdades que reflejan la voz, la opinión, el sentir y también el testimonio de tantos y tantas personas que están allí en los territorios, en esa Colombia profunda, en ese Pacífico profundo. Durante los espacios de diálogos, entrevistas, grupos focales y otras estrategias de escucha desarrollados por la Comisión de la Verdad, los testimonios recogidos daban cuenta de una estrecha relación entre el conflicto armado y el modelo económico. Asimismo, podemos hablar del accionar del paramilitarismo que actuó dirigido a favorecer los intereses económicos propios en torno al negocio de la cocaína y de empresarios y políticos regionales que querían explotar los territorios e imponer proyectos agroindustriales, facilitando conflictos entre los pobladores ancestrales en el contexto histórico o desprotección y concentración de los privilegios. Los pueblos étnicos se convirtieron en un obstáculo para el desarrollo de economías de enclave extractivistas. La estrategia para controlar esos territorios y los recursos es la violencia, generalizada en todo el territorio, a través de múltiples formas de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Nos preguntamos cómo se puede explicar la relación entre el modelo económico y la persistencia del conflicto armado en la región Pacífico. Invito a Alejandro Eder para que nos ayude a responder esta pregunta. Pero primero quiero contarles que Alejandro cuenta con una amplia experiencia trabajando con poblaciones vulnerables como jóvenes. También ha trabajado con madres, cabezas de familia y víctimas del conflicto armado. Fue alto consejero presidencial para la reintegración de Colombia en los años 2010 al 2014, miembro del equipo que estableció contactos con las FARC y logró el Acuerdo Marco de La Habana 2019-2012.
También fue negociador alterno del gobierno durante la fase pública de este proceso, 2012-2014. De 2015 a 2018 fue director ejecutivo de ProPacífico. Estudió Relaciones Internacionales y Filosofía en el Hamilton College y realizó una maestría en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales SIPA. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Jacqueline. Un saludo muy especial al maestro, también a Adid. La verdad que todo lo que pueda hacer para contribuir a la paz de nuestro país, siempre haré lo posible. Y como bien lo decías antes, una parte fundamental es entender muy bien la verdad y que como colombianos también entendamos qué es posible y qué no es posible. Yo creo que algo que nosotros tenemos que entender es que ahí me están escuchando, me salió algo en la pantalla. Estamos escuchando. Como decía, para poder pasar la página, pues nos toca también entender muy bien qué fue lo que pasó en el conflicto. Yo escuchaba al maestro ahorita y él decía que desde que se desmovilizó las FARC aumentó la guerra. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar también el lenguaje en ese sentido. Creo que lo que ha pasado, y como bien lo decías ahorita, desde la desmovilización de las FARC, también de las AUC en su momento, es que fue quedando un vacío en el mundo ilegal que lo fueron llenando grupos criminales. Quienes hoy tenemos no son personas que están peleando por una guerra o por una causa, están peleando por la agroindustria de la cocaína. No estamos hablando de la siembra de coca. Recordemos que la coca es una agroindustria y es la agroindustria de la cocaína. ¿Qué quiere decir agroindustria? Es cuando uno toma un producto agrícola, lo pasa por un proceso industrial para generar un subproducto que genera más ingresos y que luego se vende. Una agroindustria de por sí no es nefasta, si es bien manejada. La de la cocaína siempre lo será, porque es una droga, porque al ser ilegal lo que están haciendo es acabando con los bosques, están llenando los ríos de químicos. Inclusive si uno mira el mar Pacífico colombiano, que es tan hermoso, tan bello, que tiene una selva que llega hasta los bordes de casi cada playa. Inclusive hay estudios donde se hacen pruebas en las aguas y todas las aguas están llenas de químicos a causa de esta agroindustria nefasta. En el Pacífico nosotros tenemos un problema muy grave, y es que en Colombia la siembra de coca y la producción de cocaína se disparó. Hasta hace unos años, hasta el año 2014, 2015, en Colombia había 40.000 hectáreas de coca. Hoy hay 250.000. 250.000. Hoy en día es quizás de las agroindustrias con más área sembrada en el país. Creo que, por ejemplo, en la industria del azucarera hay 200.000 hectáreas de caña de azúcar concentradas en el Valle del Cauca. Estamos hablando de 250.000 hectáreas de coca para producir cocaína, para generar más muerte, para generar más destrucción, para acabar con el medio ambiente. Entonces, por eso al maestro, pues muy respetuosamente, estando de acuerdo con él, creo que hay que llamarlo de otra manera. La actividad criminal se disparó. Si a esto le sumamos también otra industria extractiva, la de la minería ilegal, y la distingo claramente de la minería artesanal, que es una minería permitida, formal, ancestral de muchas comunidades del Pacífico. Pero también hay una minería ilegal, extractiva, destructiva, que ha acabado con ríos enteros, como el río Palo y el río Desbaratado en el departamento del Cauca. Hoy en la región Pacífico de Colombia, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, hay minería ilegal en la mitad de los municipios, incluyendo el municipio de Cali. Eso es un absurdo. La cantidad de químicos que se echan, la cantidad de recursos ilegales que se generan, que luego alimentan estos grupos criminales, llámense disidencias de FARC o disidencias de los paras o nuevos grupos criminales que hay ahí. Y eso solo genera más dolor, más muerte, más destrucción, no solo para el medio ambiente, sino también para nuestros jóvenes y para nuestros compatriotas, sobre todo quienes viven victimizados por esta violencia en el litoral pacífico. Y las comunidades afectadas sí son obviamente
comunidades negras ancestrales, pero también comunidades indígenas, que han sido absolutamente devastadas y han sido además un foco de los grupos armados ilegales desde siempre. Lo triste es que muchas de las tácticas adoptadas por estos grupos, incluyendo la del narcotráfico, ahorita Jacqueline decía que el furor horrible de los grupos paramilitares por controlar el narcotráfico, también lo ejercían las guerrillas. Las FARC era un gran narcotraficante y las disidencias de las FARC hoy son grandísimos narcotraficantes. Y mucho de lo que ellos aprendieron ahí, no solo en estas economías nefastas, sino, por ejemplo, en cómo controlar y arrodillar a comunidades, ya sean comunidades étnicas, afectándolas, llevándose a sus niños reclutados forzosamente o asesinando a sus mayores, como también comunidades de campesinos o comunidades en zonas montañosas y en otras regiones, también asesinando a los líderes sociales. Nosotros no podemos seguir permitiendo esto y tenemos que entender qué es lo que está pasando en el Pacífico y en el suroccidente colombiano que todos amamos tanto, para que esté en este círculo vicioso tan horrible de violencia, de muerte, de ilegalidad y de economías extractivas transcriminales, de crimen transnacional. Y lo que tenemos que entender es que no hay oportunidades para nuestra gente, no hay oportunidades para nuestro pueblo. Estamos totalmente aislados de muchas maneras. No llega el Estado, no hay buena infraestructura, no hay buena educación, no hay oportunidades de empleo. Casi que la única forma, si uno quiere salir adelante y uno está en alguna parte del Pacífico, para la gran mayoría, obviamente no para todos, uno no puede generalizar, es irse para Cali o irse para Medellín o buscar otro lado. Si nosotros lo que queremos es lograr un país más justo, necesitamos que sea más balanceado. Necesitamos buscar una forma de nosotros proteger a nuestras culturas autóctonas y milenarias, ¿no? Y sobre todo en una región tan hermosa y tan rica culturalmente como el Pacífico, pero eso lo tenemos que combinar de una manera con que exista la posibilidad de tener una vida digna. Que si una niñita nace en una vereda del litoral pacífico de Colombia y su sueño desde que es chiquita es ser médica, que haya un sistema educativo lo suficientemente bueno y una conectividad con el resto del país que funcione para que esa niña pueda alcanzar su sueño. O si hay un niño que nace y quiere continuar con la pesca artesanal, que lo pueda hacer. Y si hay otro que nace y quiere ser un empresario de la pesca, pues que también lo pueda hacer. Pero solo si le damos un futuro y esperanza a nuestros hijos, vamos a lograr romper el ciclo de la violencia. Y solo de esa manera vamos a lograr derrotar esta vía de la ilegalidad, que es el único camino que muchos han logrado encontrar para subsistir. Muchas gracias, Alejandro, Eder, por poner estos puntos tan específicos en esta conversación, en este diálogo. Al ver los indicadores de desarrollo económico de la región Pacífico y la persistencia de los actores armados en los municipios, pero también en las veredas y en los ríos, la forma en que se constituyó territorialmente el Estado-nación con preponderancia en el centro administrativo, en la región andina y las otras regiones como subsidiarias del centralismo político y administrativo, son algunos de los argumentos para que en la región se hable de ausencia de Estado. Pero las comunidades también nos han contado que sí existe una presencia estatal, pero que esta es diferenciada y que se ha caracterizado por una relación de extracción de los recursos económicos. Quisiera pedir entonces a Naka Mandinga que nos ayude a responder cuáles son las razones para que la presencia del Estado se pueda considerar como un factor para que continúe el conflicto en la región. Sí, muchas gracias, Yaque. Y quisiera comenzar precisamente tratando de poner unos pincelazos sobre la pasada pregunta, ¿sí? Que tiene que ver, por decir algo, con modelos de desarrollo, ¿sí? Que se quiere imponer sobre el Pacífico y que no convive con nuestro mundo cultural. Para nosotros los afros y autoidentificados, como para los pueblos indígenas,
El desarrollo no es un simplemente crecimiento económico. Para nosotros el desarrollo es bienestar. Y yo siempre he dicho que si para nosotros, si el desarrollo fuese medible, no lo podríamos medir en términos de Producto Interno Bruto, sino en términos de bienestar interno bruto, si así se puede llamar. Y para medirlo en términos de bienestar interno bruto, tenemos que construir otros indicadores, otros patrones de medida, ¿sí? Otros patrones de medida, ¿sí? Entonces, la cultura del indígena y del afrodescendiente está muy relacionada con el medio natural. Con el medio natural, repito, nosotros miramos los recursos naturales como un espacio para convivir con ellos, ¿sí? Mientras que el mundo occidental mira los recursos naturales como un medio de producción de riqueza. Y ese modelo de desarrollo que mira valga la redundancia, el desarrollo como crecimiento económico y se ha querido imponer sobre nuestros territorios, mira la cultura de nosotros como un estorbo para el desarrollo. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir el doctor Alejandro. El narcotráfico es un factor que ha incrementado el conflicto en el Pacífico, pero no es el único. Aquí en Buenaventura nosotros vivimos, por decir algo, situaciones generadas por proyectos impulsados desde el gobierno nacional, como la ampliación de las áreas portuarias aquí en Buenaventura para satisfacer el comercio internacional, y está invadiendo los territorios ancestrales de nuestras comunidades. Estas áreas de bajamar aquí en Buenaventura, que son territorios ganados al mar por manos de nuestros mayores, de nuestros antepasados, ¿sí?, han sido declarados territorios invivibles, territorios de alto riesgo, porque los agentes del capital nacional y transnacional compran jóvenes hambrientos y necesitados y le proporcionan armas para que maten a sus propios hermanos y generen el caos en esos territorios. Cuando la gente sale de esos territorios, ahora sí la empresa monta allí su complejo industrial. Monta su complejo industrial. Y ahora sí, para ellos sí no es territorio de alto riesgo. No es territorio de alto riesgo. Y no solo en Buenaventura. Aquí en el Pacífico hemos vivido situaciones como la que se dio en el río Salaquí hace más o menos 10 o 12 años, mediante el proyecto de la apertura del canal Atrato-Truandó, ¿sí? El ejército desplegó unas operaciones para desocupar el territorio. Es decir, las comunidades negras e indígenas que vivían en ese territorio eran un estorbo para ese desarrollo, para ese proyecto, ese macroproyecto de apertura de un canal, ¿sí? Y la gente tiene que salir de allí. Entonces uno termina concluyendo, ¿sí?, el conflicto armado que ha tomado al Pacífico como teatro de operaciones militares y que ha generado grandísimos desplazamientos. Ese desplazamiento no es una consecuencia del conflicto armado, no. El conflicto fue diseñado con ese propósito, que es otra cosa muy distinta. Diseñada con ese propósito. ¿Sí? La cultura de nosotros sigue siendo vista como un estorbo para el desarrollo occidental. Eso no lo podemos negar porque lo estamos viviendo. Cuando hay diseñado un macro megaproyecto sobre un área determinada, ¿sí?, lo primero que vienen son operaciones militares, tanto de los grupos legales como de los ilegales. Y provocan, siembran el terror para que la gente desocupe ese territorio. Y posteriormente, ahora sí, los agentes del capital nacional y transnacional montan sus proyectos allí. Y los montan violando los derechos ya reconocidos a los grupos étnicos. Derechos como el de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Para el gobierno colombiano, la consulta previa es un simple ponerse de acuerdo, una conciliación de intereses
entre las comunidades y los agentes de un determinado proyecto. Y eso lo dijo el director nacional de consulta aquí en Buenaventura, en una reunión donde yo estuve presente, analizando un proyecto nacional que es el del poliducto que viene desde los llanos orientales y que bajaría al Pacífico por el Golfo de Tortuga, ¿sí? Que había que conciliar intereses. El fin de la consulta es proteger la integridad cultural de los pueblos. Así lo estableció el convenio 169 y así se ratificó mediante la ley 21 del 91. Es un derecho y el derecho no es negociable. El Estado, que debe ser el garante de derecho, ¿cómo me va a decir que yo tengo que ir a negociar con una empresa cuando el Estado tiene que proteger mi derecho? Hay que proteger ese derecho. Son situaciones que vivimos nosotros aquí en el Pacífico y que nosotros entendemos que son factores de persistencia del conflicto y que si esos no se atacan, ¿sí? Así como también hay que construir una política de antinarcótico que mire al drogadito no como un delincuente, sino como un enfermo. Y hay que darle tratamiento para que se cure de esa enfermedad. Al cultivador de la coca, de la mata de coca, no se puede mirar tampoco como un delincuente. Es alguien que está sobreviviendo. Alguien que está sobreviviendo. ¿Sí? Pero como la política antinarcótica que se aplica en Colombia fue construida en los Estados Unidos, ¿sí? E importada y exportada a la Suramérica, por decir algo. Entonces los países consumidores, esos que ofrecen hasta la propia mamá por cocaína, esos sí no son narcotraficantes. Uno se pregunta, cuando un narcotraficante suramericano colombiano manda 5 o 10 toneladas de coca hacia los Estados Unidos, ¿también manda a los jíbaros para que los jibareen allá? No, los reciben allá, ¿sí? Y allá es que lo comercializan. Y pregunta uno, ¿se ha judicializado algún norteamericano por distribuir coca? Esa coca que va desde Sudamérica, lo han traficado, es decir, lo han enviado acá, ¿sí? Para que los juzguemos acá, como de aquí se lo llevan para allá. Es decir, hermano, eso demuestra de que el colonialismo sigue vigente. Hay una política colonial y en el caso de nosotros, los afrodescendientes, el modelo de relación que todavía existe entre la comunidad negra y el establecimiento estatal de este país es una relación de tipo colonial. Al negro no se le ha permitido decidir su destino, ¿sí? No se le ha permitido decidir su propio destino, ¿sí? Muchas gracias. Esa relación se torna de tipo tutelar, ¿sí? Pero para nosotros la colonización no ha terminado. Maestro Mayor Mandinga, muchísimas gracias por su intervención. Estoy segura que las personas que nos están escuchando, pero también los que nos están viendo a través de las redes de la Comisión Social, están supremamente conectados con estas ideas que usted nos está exponiendo en este día. También quisiéramos entonces hablar sobre estos asesinatos que continúan. Los desplazamientos forzados persisten, las violencias sexuales contra las mujeres se siguen presentando. El asesinato y amenazas a los líderes sociales está siendo cada día más profundo en las comunidades. ¿Cuáles creen entonces ustedes dos, nuestros dos participantes, y quisiera empezar por Alejandro Eder, cuáles creen que han sido las transformaciones en los territorios después de la firma del acuerdo final? Yo creo que, como decía, cualquier proceso de paz en cualquier lugar del mundo es muy complejo. Yo creo que a pesar de las dificultades que ha tenido el proceso en Colombia, creo que igual hay muchos avances. Nosotros sí tenemos que seguir tratando el tema del asesinato en general, obviamente de líderes sociales, obviamente también de desmovilizados. También tenemos que ver, sin embargo, por ejemplo, en el caso de desmovilizados, yo trabajé mucho tiempo en ese tema. Creo que la muerte de cualquier desmovilizado es muy dura, de cualquier colombiano,
pero en este caso hay una persona que ha dejado las armas. Pero si comparamos los asesinatos después de la desmovilización de las AUC, comparado con los asesinatos después de la desmovilización de las FARC, son mucho menos. ¿Eso qué significa? Que se ha logrado generar redes para asegurar, a pesar del gran peligro que corren estas personas, para dar más garantías de seguridad. Y ahí lo digo si estamos comparando simplemente la tasa de homicidios de los desmovilizados de hace 10 años comparado con la tasa de homicidios de las personas muertas ahora. Creo que uno de los problemas más graves que tenemos, ya lo mencioné, es que luego del proceso con las FARC se dispararon, sobre todo en el Pacífico y en el suroccidente colombiano, las actividades ilegales, narcotráfico, minería ilegal y también tala ilegal de árboles. Yo insisto que mientras no haya oportunidades y mientras no haya una mejor conectividad de nuestra región, y que no haya más oportunidades para que nuestros jóvenes puedan cumplir sus sueños, estas economías ilegales van a seguir prosperando, porque lo que las personas quieren hacer es salir adelante, y también cuando hay menos presencia, menos fortaleza de la institucionalidad, pues evidentemente grupos criminales van a hacer de las suyas y van a seguir asesinando y van a seguir matando. Yo he escuchado ahorita al maestro Naka y creo que comparto mucho de lo que él dice. Creo, sin embargo, que él hace unas acusaciones muy serias contra unas empresas que él no menciona. Yo sí creería que es importante, si eso que él menciona es cierto, creo que es importante que haga una denuncia formal, porque pues por lo menos yo no he escuchado de esos casos. Creo que evidentemente sí ha habido abusos de muchas empresas, digámoslo, legales o formales en nuestro país, desafortunadamente, pero justamente hay que apretarlos bajo las instituciones y bajo la ley. Pero sí comparto y estoy 100% de acuerdo. Tenemos que respetar y proteger las culturas tradicionales de nuestro país, pero no podemos, tenemos que hacerlo de una manera donde eso no los condene o no condene a estos compatriotas nuestros a la pobreza, a la violencia, a la ilegalidad y al subdesarrollo. Hay que buscar una forma de poder generar oportunidades dentro de la riqueza cultural y la riqueza ambiental que tenemos nosotros. No seríamos el primer país en hacerlo, muchos lo hemos hecho, pero también es muy importante en este mundo global el entender qué está pasando con la globalización, porque lo que vemos es que los países que han logrado salir de la pobreza y de la violencia y ofrecerle estabilidad y desarrollo a sus ciudadanos, un bienestar, una vida digna, es quienes han sabido trabajar y aprovechar estas fuerzas. La globalización no se va a acabar. La globalización va a seguir andando con o sin Colombia. Nosotros lo que no podemos, y la globalización no es solo con productos legales, también lo es con productos ilegales. Como bien lo decía el maestro, ¿para dónde se va toda esa cocaína? A Estados Unidos y también a la China, que es el mercado que más rápido está creciendo. Por eso hay tanta cocaína. Los gringos no se han multiplicado, los chinos sí. También a la India, también a Europa. ¿De dónde vienen todos los químicos para procesar esa cocaína? De Estados Unidos, de la China, de Europa, de otros países. ¿Para dónde creen que se va todo ese oro que están sacando con minería ilegal, destruyendo nuestras aguas y nuestros bosques? Para los países desarrollados, para el resto del mundo. Lo mismo con los árboles que están talando de manera ilegal. Toda esa destrucción es globalización. Lo que nosotros tenemos que hacer es evitar que esos fenómenos de globalización ilegal y nefasta sean la única opción que tienen nuestros jóvenes y nuestro pueblo. Tenemos que ver cómo aprovechamos, por ejemplo, la globalización, por decir algo, para que vengan de universidades de todos los países del mundo a estudiar la riqueza ambiental de nuestro Pacífico. Yo les aseguro que en los bosques del Pacífico van a encontrar, si vienen los estudiosos, remedios, curas para el cáncer, curas para el SIDA, cura para el COVID, ¿quién quita?
pero tenemos que estudiarlo y que eso genere una riqueza, y que eso genere una riqueza no solo para quienes vienen aquí a investigarlo, que se quede parte de esa riqueza aquí, que tengamos en Buenaventura de las mejores universidades científicas del mundo. ¿Por qué no? Yo he tenido, gracias a Dios, la oportunidad de conocer el planeta. Ninguna ciudad principal, puerto del mundo está en medio de una selva lluviosa como lo que es Buenaventura, que es una absoluta belleza. De nuevo, no hay que rechazar el desarrollo, hay que canalizarlo para que funcione para el interés de nuestro pueblo. De lo contrario, lo único que va a generar es dolor, destrucción y muerte. Entonces, no le tengamos miedo. Yo creo que es posible encontrar esos balances, y es la única forma que vamos a encontrar la paz en nuestro país. Si hay opciones de vida digna, nosotros somos muy ricos en cultura y en medio ambiente. Traduzcamos eso también a tranquilidad económica para los ciudadanos todos. También tranquilidad en salud. ¿Cómo va a ser que en Buenaventura no hay un hospital, por Dios? ¿Cómo va a ser que en ninguna parte del litoral pacífico? Eso es un despropósito absolutamente inaceptable. ¿Cómo va a ser que si nosotros miramos el litoral pacífico de toda América, desde el Canadá hasta Tierra del Fuego en el sur, el tramo más pobre es el colombiano? Eso es inaceptable. Entonces tenemos que hacernos unas preguntas de fondo, y es ver cómo vamos a lograr ese desarrollo. Pero la forma de hacerlo no es aislándonos más, porque eso solo le va a dar más espacio a los ilegales, a los narcotraficantes, a los de la minería ilegal, a los que están matando y destruyendo a nuestros jóvenes de una forma espantosa. Solo les va a dar más espacio para que lo sigan haciendo. Y sí diría, con esto cierro, Jacqueline, el proceso de paz, yo fui negociador, nos dio una oportunidad, sí, para desarmar a las FARC, pero también, sobre todo, para desarmar el concepto de violencia política en Colombia. Por eso insisto, los grupos que hoy hay activos y matándonos son unos criminales, narcotraficantes, mafiosos. Ahí no hay nada de justicia, de nada. Quieren plata, quieren dólares, quieren, como decía ahorita, aprovecharse de la globalización, y lo están haciendo. Entonces, por favor, asfixiémoslos con más oportunidades para nuestros jóvenes, más protección para nuestro medio ambiente y más desarrollo económico balanceado que respete las culturas ancestrales. Muchas gracias, Alejandro. Y en esta misma línea quisiera entonces la intervención del maestro Naca, que nos pueda contar desde su mirada territorial de qué manera estos municipios y estos 4 departamentos de la región Pacífico, desde el Chocó, pasando por supuesto por el Valle del Cauca, pasando por el Cauca y llegando hasta la costa Pacífico Nariño, cómo se han transformado a partir de la firma del acuerdo final. Aló, mi niña. Sí, muchas gracias. A ver, primero que todo yo quiero poner de manifiesto y dejar claro que Naca Mandinga, y me atrevo a decir los consejos comunitarios del Pacífico, no somos enemigos del proceso de paz. Y lo demostramos precisamente en ese plebiscito. Y hasta ahora seguimos insistiendo en la necesidad de avanzar en un acuerdo de paz con el otro grupo subversivo que todavía está, que es el Ejército de Liberación Nacional. ¿Sí? Creemos que la paz se construye precisamente dialogando. Eso lo tenemos claro. Pero no por ello dejamos de poner de manifiesto algunos vacíos que son necesarios que no se repitan. ¿Sí? Es necesario tener claro esa situación. ¿Sí? Pero ahora, escuchando al doctor Alejandro, me recordé de un próximo pasado histórico mío que me tocó vivir. Cuando un agente
de una empresa agroindustrial llega al río Yurumangui siendo yo el representante legal de ese consejo comunitario. Me aborda y me dice que necesita que le permita intervenir esos bosques de palma africana. Yo le pregunto, ¿a cambio de qué? Me dice, hombre, pues, ¿cómo que a cambio de qué? Vamos a generar empleo, que es lo que necesita la gente de este territorio. Yo le digo, pero mire, señor, ese territorio que usted pide intervenir de palma africana son los territorios donde hace siglos nosotros venimos sacando la guagua, el venado, el guatín, el tatabro, el conejo, todas nuestras especies faunísticas. Recolectamos frutos silvestres. En la parte baja recolectamos moluscos y crustáceos para la alimentación de nuestra familia. Cuando ustedes intervengan esto con palma africana, todas esas especies van a desaparecer. Y con el salario mínimo que nos van a pagar ustedes, no alcanzamos a comprar lo que este bosque nos está proporcionando. Por lo tanto, esa propuesta a nosotros no nos sirve. Él me dice que yo soy enemigo del desarrollo. Naca Mandinga le contesta, bueno, yo podré ser enemigo, pero de ese modelo de desarrollo que usted me quiere imponer, porque yo tengo otra concepción del desarrollo. Para mí, ¿sí?, el desarrollo puede convivir con la conservación del medio ambiente. Es otro concepto de un mundo totalmente distinto. En Buenaventura no hay un hospital de calidad, ¿sí?, de tercer y cuarto nivel, no porque los afros y los indígenas nos hayamos opuesto a eso, no, no ha habido voluntad por parte del gobierno nacional. No hay una educación con calidad y con pertinencia, no porque los afros y los indígenas nos hayamos opuesto a eso. Nosotros no somos enemigos del progreso, ¿sí? Nosotros sí necesitamos un desarrollo, pero que armonice con nuestro mundo cultural, porque en nombre del desarrollo se han cometido los más horrendos crímenes contra nuestro pueblo. A nosotros nos trajeron amarrado de África como animal, fue en nombre del desarrollo. Venían a civilizarnos, compañeros. Y esa clase de cosas no se pueden seguir repitiendo. Ahora sí, entrando, por decir algo, en el tema de la pregunta que me acabas de hacer, por decir algo. Las transformaciones que ha habido en el Pacífico después de la firma de los acuerdos. ¿Sí? Está claro que el conflicto se transformó. El conflicto se transformó. ¿Sí? La guerra ya no es contra el Estado y los agentes del capital. La guerra es contra la población, pero no por eso deja de ser guerra. No por eso deja de ser guerra. ¿Sí? Han habido algunos factores que podemos considerar positivos, ¿sí?, en los cuales nosotros hemos participado, tanto en el Pacífico Medio como el Pacífico Sur y el Pacífico Norte. Participamos activamente en la formulación de los planes de desarrollo con enfoque territorial. Y dejamos allí unas iniciativas, ¿sí?, unas iniciativas acorde como nosotros pensamos y creemos el desarrollo. Pero la implementación de esas iniciativas no hemos avanzado siquiera en un 2%. Y cuando algún proyecto se implementa sobre nuestros territorios, ¿sí?, no hay una participación real de nuestras comunidades organizadas en consejo comunitario. ¿Sí? Por poner ejemplos, ¿sí?, la definición de los operadores que vayan a, valga la redundancia, a operar un determinado proyecto. Si bien es cierto, sabemos que se necesita de personas y instituciones que tengan una calidad, un perfil, ¿sí?, porque hay que licitar. Al menos los términos de esa licitación debieran construirse en coordinación con las comunidades. A nosotros nos han enviado operadores que no entienden nuestro mundo cultural y al contrario vienen a contrariar nuestras aspiraciones, ¿sí? Cuando nosotros conocemos de instituciones, conocemos universidades que han trabajado con nosotros ayudándonos a construir nuestros derechos, ¿sí?
si en los términos de referencia de esas licitaciones nosotros pudiéramos participar, estableceríamos unos criterios que les permitiera a esas instituciones, ¿sí?, que han sido de confianza de nosotros, que puedan participar, ¿sí? Son cosas que hay que corregir. Por eso yo llamo la atención. No estoy diciendo que todo es malo, ¿sí? Pero lo bueno, ¿para qué lo repetimos? Versemos sobre las cosas que hay que mejorar. Perdón, doctor Alejandro, insisto en eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mayor Naka. Y continuamos entonces en este diálogo, en este foro denominado Modelo Económico, Estado y Conflicto Armado en la Región Pacífico, un espacio de la Comisión de la Verdad en el que buscamos poner en la opinión pública los factores de persistencia del conflicto, pero también algunas recomendaciones para que no haya más repetición, para que cese la guerra, para que al fin podamos tener un futuro posible en la región Pacífico. Y esto me da la entrada para poder preguntarle a Alejandro, ¿de qué manera los grupos económicos pueden entonces contribuir a la no repetición y a la no continuidad del conflicto armado en la región? La principal manera es trabajando hombro a hombro con las comunidades, tanto afro como indígenas, en los territorios que son comunitarios, y buscando lo que yo decía, ese balance de cómo hacemos para poder convivir con la tradición, pero de una forma también que ofrezca oportunidades a los jóvenes y que ofrezca oportunidades de desarrollo, porque de lo contrario va a seguir la región más hermosa y más rica cultural y ambientalmente de nuestro país, amarrada, victimizada y destruida por los ilegales y por intereses criminales. De igual manera, la región Pacífico es muy amplia. Tiene la zona también andina, lo que es el Valle del Cauca, la parte andina del Cauca, la parte andina de Pasto. Creo que tiene que haber mayor presión para que, por ejemplo, haya una mejor conectividad entre nuestra región. Mientras no haya oportunidades de una vida económica digna dentro de la legalidad, seguiremos viendo florecer el narcotráfico, la violencia y la minería ilegal. Parte de eso, y es algo que es fundamental, es que hay una mejor conectividad, por ejemplo, entre Cali, Popayán, Pasto e Ipiales, que haya una mejor conectividad entre Pasto y Tumaco, entre Popayán y Guapi, entre Cali y Buenaventura, que haya además del sector productivo legal, que son quienes pagan impuestos. Colombia tiene plata, que es la plata que luego gasta nuestro país, por ejemplo, en todo tipo de iniciativas, desde la salud, la educación, hasta parte, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad. Se paga con los impuestos de los colombianos. Pues estas empresas y estas organizaciones que pagan tantos impuestos deben entender que su responsabilidad no cae en simplemente pagar el impuesto y desentenderse. Es también acompañar para asegurarse que esa plata se gaste bien, sobre todo la plata que se va a invertir en las regiones más pobres y marginadas de nuestro país, en las poblaciones más vulnerables, tanto económica como socialmente. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante para que haya una democracia próspera, y lo principal es que debe haber igualdad de oportunidades. Entonces, quienes más tienen, no solo deben aportar más, también deben poner de su parte para asegurarse que lo que están aportando se gaste bien y que contribuya al desarrollo. Y vuelvo a repetir, y soy enfático en eso, en las zonas de comunidades étnicas, llámense afro o indígenas, u otras también, hay otras comunidades étnicas, es muy importante que eso se haga de la mano con las comunidades para respetar las tradiciones, pero ofreciendo una vida digna en todo sentido, económica, social y culturalmente, a sus integrantes. Muchísimas gracias, Alejandro, por poner esas recomendaciones en la opinión pública. Todas las personas que nos están escuchando, y estamos seguros que son muchos los empresarios
que también están escuchando o están viendo este foro de la Comisión de la Verdad. Mayor Naca, quisiéramos entonces preguntarle cuáles son esas transformaciones que se deben dar en el Estado colombiano para que no haya más continuidad del conflicto en la región y por fin podamos vivir en paz. Bueno, a ver, mi niña, por ejemplo, desde el Estado nosotros pensaríamos, por decir algo, que sería necesario que el desarrollo del Pacífico no se piense y se formule desde planeación nacional, que se formule desde el Pacífico y con los habitantes del Pacífico, pensando en el desarrollo del hombre y mujer del Pacífico, no pensando en el Pacífico como una despensa de materia prima para el interior del país. ¿Sí? Que haya mayor inversión social en el Pacífico, una educación con pertinencia y con calidad, ¿sí? Que se puedan crear empresas pertinentes en el Pacífico, que respeten los derechos de los hombres y mujeres del Pacífico, para que el Pacífico produzca. Nosotros hoy observamos que los barcos transatlánticos arriman a Buenaventura con los contenedores llenos de mercancías producidas en el Japón, en la China, en Estados Unidos, ¿sí? Y se regresan con los contenedores vacíos, la mayor parte, cuando no hay carbón y azúcar o café para enviar. En el Pacífico no se produce nada. Necesitamos que en el Pacífico se formen a los jóvenes para que produzcan, ¿sí? Y puedan transformar la materia prima y darle valor agregado para el comercio nacional e internacional. Y eso genere bienestar y riqueza para nuestras comunidades. Creemos que eso es importante. En lo que tiene que ver con las actuales empresas que desarrollan actividades criminales en Buenaventura, lo hemos denunciado a nivel nacional e internacional. En el año 2015, cuando yo hacía un recorrido por todo el occidente de Europa, desde la península ibérica hasta Escandinavia, cuando llegué a Barcelona, España, encontré una comisión de Buenaventura, acompañada por el obispo de este entonces, Monseñor Héctor Epalza Quintero. Al enterarse, por ejemplo, que una empresa portuaria de Buenaventura, Tesegüen, tenía capital catalán, tuvimos que ir hasta allá a denunciar, ¿sí?, los atropellos que esa empresa ha estado cometiendo contra nuestro pueblo, contra nuestras comunidades. Denuncias no han faltado, han habido denuncias, aunque muchos de nosotros ya tenemos miedo, ya no confiamos en las autoridades para hacer denuncia. Naca Mandinga hoy dice estas cosas que está diciendo porque yo parto de un principio que cuando ya uno está excomulgado, ¿para qué temerle a la excomunión? ¿Sí? Por eso me atrevo a plantear estas cosas. Pero esto no lo plantea todo el mundo. Son realidades que estamos viviendo. Gracias a mí. Muchísimas gracias, maestro. De verdad, a nombre de la Comisión de la Verdad, solamente tenemos expresiones de agradecimiento para usted, pero también para Alejandro Eder por participar en esta conversación. Y yo solo quiero irme con una ñapa antes de darle la palabra a Adit, quien va a hacer la síntesis de este diálogo para ambos. Empiezo por Alejandro. ¿Cuál es el sentido que tendrá el informe de la Comisión de la Verdad para aportarle a este proceso de paz, a este proceso de futuro posible para la región del Pacífico? Informe que entregaremos el próximo año gracias a la ampliación que se nos ha dado como Comisión de la Verdad para seguir nuestro mandato. Entonces, ¿cuál es el sentido que ustedes creen que puede tener para los territorios, para los grupos, para la sociedad colombiana, para la región Pacífico, el informe de la Comisión de la Verdad? El principal sentido, Jacqueline, es que a través de la verdad, luego de haber vivido un periodo tan duro de 50 años de confrontación con las FARC, que durante el tiempo también estuvieron las AUC y otros grupos, aunque nos falta el proceso con el ELN, como bien decía el maestro, lo que el informe de la comisión nos va a dejar es una oportunidad
para aprender, para sanar heridas, para contribuir a que tengamos garantías de no repetición. Pero eso solo lo vamos a lograr si logramos trazar, o si la comisión logra, y por eso es tan importante estos espacios, por eso los celebro, a que se conozca una verdad amplia, una verdad dura, una verdad dolorosa, que no haya ningún tema vetado, porque eso nos va a permitir aprender para comportarnos de una manera distinta. Sí quiero ser claro en algo, sin embargo, y es que esta verdad, inclusive la verdad que va a presentar la comisión en su informe final, será una parte de la verdad, una partecita en el sentido de la historia, ¿no? Tiene que ser lo más completa posible, pero se está mirando la verdad hasta el año 2016, cuando se firmaron los acuerdos, que eso fue ya hace 5 años, y se ha ido construyendo, o hemos ido viviendo una nueva verdad. Algunas cosas no tan buenas las hemos mencionado hoy, otras mejores. No perdamos de vista eso, que a pesar de todo Colombia ha avanzado y no podemos desistir, pero entendamos que lo más importante que tenemos que hacer es construir un nuevo futuro para nuestro país, una nueva verdad de lo que es la experiencia de ser colombiano o de ser colombiana. Y eso lo construimos a partir de los aprendizajes, a partir de la unión, dejando un lado el odio, dejando un lado la criminalidad, la cultura de la trampa, la cultura de estar peleando por todo. Nosotros somos un pueblo grande y somos un pueblo fuerte. Nosotros somos un pueblo de mestizos, de blancos, de negros, de indígenas, hasta de asiáticos, hasta de árabes, como vemos en la costa norte de Colombia, que tenemos tantos libaneses. Amemos nuestro país, amemos nuestra cultura, soñemos juntos que los colombianos somos capaces de sacar esta patria adelante, y lo vamos a hacer. Muchísimas gracias, Alejandro. En este mismo sentido, Mayor Naca, ¿cuál es el sentido que tendrá el informe final de la Comisión de la Verdad en los Territorios? A ver, ya que nosotros aspiramos, por decir algo, que el informe de la Comisión de la Verdad exprese la verdad contada desde los victimarios como desde las víctimas, ¿sí? Porque no necesariamente lo vemos de la misma manera. Entonces habrá una verdad contada desde los victimarios, ¿sí? Que no necesariamente es exactamente igual a la verdad contada desde las víctimas. Pero algo fundamental es que no haya en Colombia aforados que escapen a la posibilidad de conocer esas verdades, ¿sí? No hayan esos intocables, ¿sí?, a los cuales la Comisión de la Verdad no alcance a llegar. No, creemos que todos tenemos que estar sujetos al imperio de la ley y al imperio de la verdad. Gracias, mía. Muchas gracias, maestro. Y con estas palabras yo quiero darle entonces ahora la entrada a Adi Bonilla para que por favor nos haga una síntesis, las conclusiones más destacadas de lo que ha sido este foro, tanto con el maestro Naca, pero también con Alejandro Eder. Adit. Bueno, muchas gracias al maestro, al mayor y Alejandro Eder por estas importantes apreciaciones y conclusiones. Realmente no sé si alcancé a coger todo, pero de las cosas más importantes y siempre afirmadas por el maestro está uno, la postura de las comunidades, de los pueblos étnicos del Pacífico colombiano como coayudantes de la paz, pero a esto se le suma esta solicitud que hace ampliamente Alejandro Eder de que el desarrollo que piden las comunidades, que no es un desarrollo que vaya por encima de las costumbres, sino que respete la idiosincrasia y las culturas de los pueblos étnicos de este país, de la importancia de esta reconfiguración del conflicto armado con un conflicto de donde las estructuras ilegales coparon los espacios de los grupos armados y se generó y se potenció y se disparó las prácticas como la minería ilegal,
la cocaína, el contrabando de cocaína, y esto dice él que en poblaciones tan vulnerables que están como el Pacífico colombiano, cómo se podrían quitar estos factores de persistencia generando oportunidades reales, que se respete desde la cosmogonía y la cosmovisión de los pueblos ancestrales, que sea aunado a una apuesta de desarrollo que no aísle a esta población, sino que la incluya desde esa perspectiva étnica que persiste y existe, que no sean invisibilizados. Eso a grandes rasgos es lo que yo miro entre las dos apuestas. El otro punto importante que recalcan mucho los dos es el tema de un Estado que no logró o no ha logrado una inclusión, y es necesario esta inclusión con esa percepción y esa táctica. Yo digo que ahí están los pinceles de es que no se rechaza y insistía, entre los dos insistían, no se rechaza el desarrollo, sino la manera como se hace el desarrollo. Un desarrollo respetuoso, un desarrollo con oportunidades, no solamente para los mayores, sino también para los jóvenes, que permite una mejor calidad de la educación, una educación pertinente, que ofrezca esa oportunidad de transformación, donde toda esta ventana de biodiversidad que ofrece el Pacífico colombiano redunde en una mejor calidad de vida, pero una calidad de vida desde los mismos indicadores también de una economía, pero haciendo una prelación y un énfasis muy fuerte, y lo repetía mucho el maestro Eder, a lo que le comentaba el maestro, el mayor Naka, era que siempre fuera respetuosa de las culturas ancestrales que priman y prevalecen en el Pacífico colombiano, donde la propiedad no es una propiedad individual, sino que es una propiedad colectiva, amparada por la Constitución de 1991 como con un derecho preferencial. Y de las dos cosas que dejó muy clara fue que tenemos que ver qué es lo posible y qué es lo no posible. Y en esas cosas de lo no posible, insiste mucho en el vacío que dejó, que permitió la reconfiguración de un mundo ilegal que generó unas nuevas estructuras mucho más violentas, sin ningún tipo de conceptualidad ideológica ni política, porque ya es un desborde de una ambición de generar ganancias a costa de cualquier persona, a costa de cualquier, por encima de la dignidad humana. Entre las cosas más importantes, y ya para ir cerrando, sobre la no continuidad, sigue insistiendo en un trabajo con las comunidades, buscando un balance entre un trabajo que vaya articulado entre lo que es las comunidades ancestrales y lo que desean las comunidades ancestrales, pero ofreciendo oportunidades de desarrollo digno. Y cuando hablamos de dignidad, él no se apartaba de la apuesta que hacía el mayor Naka. Y cuando él habla de culturas ancestrales, se coge que vaya desde la cosmogonía, pero que no se fracture el desarrollo con articularlo con las poblaciones que existen en el territorio. Aislar a las poblaciones del desarrollo también puede ser una de las decisiones más nefastas. Es incluirlas, visibilizarlas y respetarlas. El mayor Naka siempre insistió en que el Pacífico colombiano se piense no desde el centro del país, sino con las comunidades. Y ahí vuelvo e insisto, hay esta mirada clara entre los dos cuando dice respetando las culturas ancestrales, es que el desarrollo incluya también esa forma de visualizar ese desarrollo económico que queremos, pero incluyendo esos factores de bienestar que también tienen muy bien definidas las comunidades étnicas del país. Y entre lo que ellos nos comentaban que puede ser el informe final, creo que esta es de las cosas que más me movió en esto, es decir, que el sentido del informe final, y lo decía también el maestro Naka, debe estar en que estas verdades se contrasten, que se vean estas diferencias de las verdades, pero que se conozca la verdad. Y esta verdad debe movilizar a nuevas oportunidades, aprendizajes para sanar, pero definitivamente debe abrir una puerta para la no repetición.
para mirarnos hacia atrás en el espejo, en dónde nos equivocamos y cuál es el paso que no podemos volver a dar. Dejar la puerta abierta hacia ejercicios y a promover la verdad puede ser muy dura, pero es necesaria para transformar. Alejandro siempre ha insistido mucho en vincular a los jóvenes. Siempre hablaba de que si queremos transformar este país, debemos de tener presente, sobre todo para el Pacífico colombiano, una educación, que lo pedía también el maestro Naca, que se vean desde el horizonte de ellos como personas productivas, pero con una educación pertinente, con una mejor oportunidades en salud, que se logren esos sueños, que ellos sean merecedores a soñar y a crear, que se generen mejores oportunidades de la conectividad. Esos van a empezar a derrotar estos factores de persistencia que están muy amarrados a lo que hoy llamamos los mercados o el mundo de la ilegalidad, que en el acuerdo de paz y con la firma de paz es lo que ha cogido la mayor preponderancia y ocupó un lugar muy importante en la economía del Pacífico y es lo que tiene prácticamente aplastada a estas comunidades. En ese sentido, espero, maestros, con el respeto que ustedes se merecen, que las conclusiones que se hayan podido escoger hayan tenido o se sientan ustedes recogidos en esto. Importante para la Comisión de la Verdad escuchar el análisis de estas dos personalidades que nos traen estas grandes apuestas a cómo no quedarnos en la página de atrás, sino avanzar hacia un futuro, a construir un futuro, como dice el legado de la comisión. Si queremos un futuro, la verdad, hay futuro si hay verdad. Y esta verdad la tenemos que hacer, como dice él, para pasar la página, pero pasarla con un desarrollo incluyente desde la perspectiva y respetando los pueblos ancestrales, pero también generando oportunidades y calidad de vida a los jóvenes que se han sentido invisibilizados y que se sienten que no ocupan ningún lugar en este país. Gracias a los dos, pues espero desde mi corazón, haber cogido o recogido las expresiones que ustedes querían o dejaron plasmados en todas sus intervenciones. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Adit. Gracias. Muchas gracias, Adit. El legado de la comisión es entonces una oportunidad para fortalecer los procesos de convivencia en paz en las comunidades, pero también sus reivindicaciones y su accionar en la comprensión y construcción del Estado-Nación, a la luz de la verdad y la no repetición. La verdad, narrada por los territorios, es un faro hacia la transformación del país. Les invitamos a todos ustedes, a quienes nos escuchan, pero también a quienes nos ven, para que hagan parte de este legado. Agradecemos a nuestros panelistas. Mayor Naca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Yaque, y a la Comisión de la Verdad por haber invitado a Naca Mandinga, delegado del PCN, a participar de este tan importante foro, y estaré dispuesto en cualquier momento que me requieran para seguir aportando, contribuyendo con mis modestas experiencias, ¿sí?, a la construcción de la paz con justicia social en este país. Muchas gracias. Alejandro Eder, muchísimas gracias por habernos acompañado también en este foro. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias por la invitación. También, por favor, cuenten conmigo siempre en lo que pueda hacer para contribuir por la paz de la patria. Y un saludo muy especial al mayor Naca. Un gusto compartir este espacio con usted. Y a la profesora Adit, muchas gracias por su presencia y por ese resumen que creo que estuvo muy acertado. Gracias, Adit, por habernos aportado también en esta conversación. Bueno, muchas gracias a los panelistas y yo terminaría con esta frase, una del mayor Naca, de decir: las comunidades del Pacífico colombiano le apostamos a la paz, y lo que decía Alejandro Eder es: necesitamos un país más justo, un país más balanceado. Y yo creo y creemos que la oportunidad del acuerdo de paz, como dice, el proceso de paz, abrió una puerta hacia desarmar a las otras estructuras que estaban y dejarlas ya en un punto donde ya están es como grupos ilegales. A partir de aquí
creo que la construcción de paz debe hacerse desde mejorar las oportunidades a un país que lo requiere y que lo necesita, no solamente del Pacífico colombiano, sino de todos los colombianos. Requerimos vivir en paz, requerimos tener más oportunidades y dejarle un país a una plataforma generacional que lo pida a gritos, que los permitan vivir, soñar y no tenerle miedo a crecer, porque los niños ya no quieren crecer porque son niños para la guerra, son niños sin oportunidades. Muchas gracias a ustedes. También extendemos un agradecimiento a las personas que nos escuchan desde las diferentes emisoras en la región del Pacífico y a quienes nos acompañan a través de los canales digitales de la Comisión de la Verdad. Esperemos que este diálogo ayude a la comprensión de la persistencia del conflicto en el territorio y a pensarnos entre todos y todas los caminos que nos lleven a construir un país en paz, a pensar en que sí hay futuro posible en la región del Pacífico, porque hay futuro si hay verdad. Hasta pronto. Esta es la hora de darnos la mano, de darnos abrazos, vivir como hermanos, construye conmigo un nuevo país, libre de guerras, podamos vivir. We are from the land of freedom, same roots, same road, same nation. We are from the land of people. We are from the same land where you from. We are one blood, one society. Looking for the best for the family. We are Jaja children, drums and rhythm. Loving. Aún no es de día y empieza a llover. Se siente el frío del amanecer. Y cuando salga el sol yo quiero ver paz.